Josué. Esta es la audiencia que nosotros celebramos. Sí, este ejercicio de derechos, que como dice que son. Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias por estar presente en esta audiencia pública, en donde la Dirección Ejecutiva de Ingresos ha peticionado al Instituto de Acceso a la Información Pública la desclasificación de información que esta institución en el año 2008 declaró en carácter de reserva. Como igual hace petición en algunos puntos en donde únicamente es por ya no existir alguna información, y otra petición en el tema de la rectificación. Es así como en esta mañana damos inicio, conforme a la ley de transparencia, una desclasificación de información a petición del receptor de la información. Comentábamos antes del inicio de la audiencia con la señora ministra directora de la Dirección Ejecutiva de Ingresos que en el tema de derechos fundamentales y especialmente la protección de datos personales confidenciales, el país está evolucionando. Y este tipo de audiencias, aparte de educar a todo un pueblo, también a nosotros mismos nos educa conforme a todas las actuaciones que van sucediendo. Una administración no puede ser estática, por el contrario, evoluciona día a día. Lo que un día fue, después no fue. Las tecnologías de la información y la comunicación nos dan esa posibilidad de ir en avanzada. Como de igual manera, el derecho de acceso a la información pública, un derecho humano fundamental de última generación, y como todo derecho no es absoluto, tiene restricciones, y dentro de las restricciones está la reserva de información. También está la información confidencial. Otra reserva al derecho de acceso a la información pública es los datos personales confidenciales. Y otra restricción al derecho de acceso a la información pública es la secretividad de las investigaciones ordenadas en ley. El Instituto de Acceso a la Información Pública no solamente tiene la obligación de cuidar lo público, sino también tiene la obligación de cuidar las restricciones de acceso. Repito, los derechos no son absolutos. Los derechos tienen límites. Y dentro de los límites están los datos personales confidenciales. Antes de iniciar la audiencia, queremos darle la cordial bienvenida a nuestra compañera aún de fórmula, porque está de permiso del Instituto de Acceso a la Información Pública. Está prestada en la Dirección Ejecutiva de Ingresos. La sustituye el comisionado Gustavo Adolfo Manzanares. Es un bonito ejercicio. Estuvo con nosotros adentro del instituto, está prestada, hago la aclaración, defendiendo esta ley.
ahora está en el trabajo de la defensa de los ingresos del país. Siempre he dicho que dentro de una política tributaria no solamente se ve el tema de recaudación, sino también generación del tributo, la utilización, la distribución y luego la gestión pública del tributo. Pero en ese arduo trabajo que actualmente tiene la señora Guzmán, también lo tenemos todos los hondureños. Un Estado subsiste a través de su gobierno con la sostenibilidad de los tributos. Un Estado no puede seguir hacia adelante si no tiene una recaudación efectiva. Pero aquí es cuando hay un interés público, que es el del Estado, y un interés privado, que es el del contribuyente. El trabajo del Pleno de Comisionados será en este equilibrio del interés público con el interés privado. Le pedimos a Dios ante todo sabiduría para que este Pleno de Comisionados pueda tomar las decisiones más sabias que convengan tanto al Estado, como también a todos sus habitantes. Reitero y pedimos a Dios sabiduría para poder tomar las mejores decisiones. Esta audiencia es trascendental porque tiene que ver el interés público y el interés privado. Así que les pido a los que tienen en su celular ponerlo en vibrador. De igual manera, quiero solicitar a nuestra invitada este día, si ella nos permite la grabación de la audiencia, o como si los medios de comunicación podrán hacer sus tomas de apoyo y retirarse de la audiencia. Es un derecho que tiene el invitado en esta audiencia. Pues yo más bien diría que no solo den tomas de apoyo, creo que ellos son el medio ideal para que el ciudadano conozca el accionar del instituto. Yo más bien pediría al Pleno de Comisionados, si no tiene objeción, y si los medios de comunicación así lo desean, puedan cubrir toda la audiencia, si ustedes no tienen ninguna objeción. Estaría ayudando yo el derecho de acceso a la información de los hondureños si pidiera que esta audiencia no fuera pública, como debe de ser. Gracias por sus conceptos, pero hice la pregunta y eso es algo que ya tenemos que irnos acostumbrando los hondureños a pedir autorización, y también a los servidores públicos a pedir esa autorización, precisamente porque en lo que se va a tratar el tema son datos personales confidenciales que entran dentro del interés privado con colindancia con el interés público que tiene toda la sociedad. Estando debidamente autorizados, ya debemos acostumbrarnos a pedir autorización. Entonces continuamos con el uso de seguimos con la audiencia y se le cede el uso de la palabra al comisionado secretario del Pleno, quien anunciará el objeto de la audiencia, expresando el nombre de los citados, el carácter en el que comparece y el número de expediente aperturado a petición de la Dirección Ejecutiva de Ingresos. Quiero hacerles también la remembranza, antes de ceder la palabra, que también el Pleno de Comisionados había tomado ya una resolución
en el año 2012 a fin de hacer la revisión total de todas las reservas que tiene el Instituto de Acceso a la Información Pública, que ustedes pueden verla en el portal de transparencia. A este momento solamente hay 2 reservas de información que han sido derogadas, una de la Secretaría de Estado de Industria y Comercio, cuando pidió reserva de información sobre la negociación del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica con la Unión Europea. Los fines desaparecieron y por lo tanto, al desaparecer, viene la desclasificación ya de la información. Y en ese momento el Tratado de Libre Comercio estaba negociándose todo Centroamérica con la Unión Europea. Lógico, en ese tipo de negociaciones y de beneficios y atracción de inversión, y más teniendo los vecinos, la Nicaragua, Guatemala, El Salvador, no se puede revelar ese tipo de negociaciones hasta tanto pues no se pusiera sobre la mesa todo el tema del Tratado de Libre Comercio. Por eso tuvo reserva de información. El otro caso es de Coalianza, y en ese sí participó doña Miriam Guzmán. La recuerdo bien en esas audiencias, y se suspendió la reserva de información a Coalianza. En su totalidad quedaron 2 puntos pendientes. Se le dio la oportunidad de presentar la prueba del daño sobre el interés público, no se presentó, se dio por cerrado el expediente, y es así como Coalianza no tiene reserva de información. Estos son los antecedentes únicos que han existido, pero se dio de una forma oficiosa del Pleno de Comisionados. En este caso, miren que estamos haciendo historia. En este caso es a petición de una institución de la administración pública. Así que estemos atentos, ¿verdad?, a todo lo que va a suceder. El Pleno de Comisionados no dará un veredicto este día, escuchará pues a la administración si le satisface todo lo que la administración peticiona y cree que no amerita pruebas, o que sí amerita pruebas, o que amerita otra documentación. Lo que amerite, se hará la petición en forma pública, como de igual si otros sectores, cuando conozcan por los medios de comunicación la comparecencia y la petición de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, de igual manera podrán personarse en el expediente y tomar parte. Es un ejercicio en bien de la sociedad. Tanto la protección de un interés privado como también la protección de un interés público, como lo tiene el Estado de Honduras en el tema de recaudación de impuestos. Señor secretario del Pleno. Gracias. Muy buenos días, sean todos. Solo esté bien, o hay personal de apoyo. Y tenemos personas oficiales que están invitados oficialmente. Las personas están oficialmente invitadas por el asunto de la firma del acta. Okay, o sea, no hay nadie. Bien, muchas gracias. Como ya escuchamos la presentación que hizo la comisionada presidente respecto a esta audiencia pública relacionada con la Dirección Ejecutiva de Ingresos, relacionado con las reservas de información. En ese sentido, pues, la participación aquí es para darle la formalidad correspondiente al proceso para ingresar a discusión. Y este pleno de comisionados del EIP pues, se ha reunido esta mañana con el propósito de escuchar a la abogada Miriam Guzmán Bonilla en su condición de ministra directora de la Dirección Ejecutiva de Ingresos.
con relación a las solicitudes de desclasificación de información pública como reservada, tal y como consta en el expediente, el oficio número de 117/2016 de fecha 17 de febrero del 2015, que pasa a la Secretaría General para que haga el correspondiente resumen, que corre agregado al expediente número 1003/2008. Esta audiencia va a ser presidida por la comisionada presidente Dores Imelda Malicero. Y trasladamos entonces al resumen al expediente de la Secretaría General. Gracias, señor secretario del Pleno. Se le cede la palabra al comisionado Gustavo Adolfo Manzanares Vaquero, que en este momento pues hará el resumen del caso en petición de la Secretaria General para su participación en el Pleno del Comisionado. Buen día a todos. Los antecedentes del caso se retrotraen a la resolución 019 del 2 de abril del 2008, mediante el cual el Instituto de Acceso a la Información Pública resolvió clasificar como reservada la información administrada por la Dirección Ejecutiva de Ingresos, que se detalla así: el contenido de las declaraciones de impuestos sobre rentas, impuestos sobre ventas, activo neto, aportación solidaria temporal, todas las declaraciones aduaneras, impuesto industrial forestal, aporte del patrimonio vial, producción, consumo de gaseosas, producción, consumo de cervezas, venta de cigarrillos, casinos, juegos de envite, azar, premio de la Lotería Nacional de Beneficencia, producción de alcoholes y licores nacionales, impuesto selectivo de consumo, declaración de bolsa de valores, declaración, información de terceros, tasa para servicios turísticos, declaración anual de socios y repartición de utilidades, ganancia de capital y tasa única anual de matrícula de vehículos. Asimismo, los recibos oficiales de pago, comunicaciones de pago hechas por los sujetos pasivos y en general los datos o elementos que estos hayan suministrado y que sirva para la determinación de su situación tributaria. Los nombres y otros datos personales de los propietarios de los vehículos contenidos en la base de datos del parque vehicular cuando se trate de datos que impliquen cuantía económica o pongan en riesgo o perjudiquen la vida, la seguridad y la salud de cualquier persona. Las resoluciones emitidas por la DEI que contienen información de las declaraciones de impuestos y tasas administrativas por aquella, o resoluciones que contienen información de cualquiera de los datos indicados en los artículos 45 y 83 del Código Tributario. Los nombres de las personas que laboran en la unidad antifraude, los resultados, documentos de soportes y papeles de trabajo de las auditorías, verificaciones, supervisiones e investigaciones practicadas a los contribuyentes, agentes o responsables, así como los detalles de ajustes practicados a estos. Los nombres de los contribuyentes, agentes o responsables que han sido presentados a la orden de la Procuraduría General de la República y o Ministerio Público, o a las que se les promueve o se les ha promovido acción judicial. Los procedimientos y estrategias utilizadas en los operativos especiales de auditoría, de igual forma los operativos de auditoría realizados en conjunto con otros organismos orientados a detectar el contrabando y la defraudación fiscal. El contenido de los planes anuales de fiscalización y los nombres de los contribuyentes o empresas a fiscalizar, la cuenta corriente de los contribuyentes, el contenido de las solicitudes en trámite presentadas por los contribuyentes, todos los elementos relacionados con el cumplimiento de la finalidad de la unidad antifraude, tales como información, documentos, procedimientos y detalles de los operativos o investigaciones especiales para descubrir delitos fiscales y los resultados de estas últimas. Las investigaciones especiales hechas a los empleados, incluyendo todos los procedimientos y detalles que éstas impliquen. Los datos personales confidenciales de las personas que laboran en la institución. Son 13 informaciones que fueron clasificadas en base a esa resolución.
Y el artículo segundo de la resolución decía autorizar a la Dirección Ejecutiva de Ingresos para que en aplicación del artículo 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública se proceda a la emisión del acuerdo de clasificación de la información ya descrita. Y la firma de los tres comisionados que estaban en funciones en el 2008. En fecha 17 de febrero del 2015 se recibió una solicitud en el Instituto de Acceso a la Información Pública, suscrita por la gerente de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, la abogada Ángela Madrid, en el cual pide que se desclasifique una información. Estos temas fueron ya leídos en la parte resolutiva anterior, y entonces, para ahorrar un poquito de tiempo, voy a resumir específicamente los puntos que se piden que se desclasifiquen. La cuenta corriente de los contribuyentes, puesto que, de conformidad con el artículo 6 del decreto 113/2011 antes citado, esta Dirección Ejecutiva de Ingresos está facultada para publicar las deudas en mora de los contribuyentes, lo cual constituye una amonestación moral para los mismos, habida cuenta de que la población tiene derecho a conocer la insolvencia de los morosos y le permite a la administración fomentar la cultura tributaria en los contribuyentes y en toda la población hondureña. Los nombres de los contribuyentes, agentes o responsables que han sido presentados a la orden de la Procuraduría General de la República y o Ministerio Público a las que se promueve o ha promovido acción judicial. La justificación dice: en este caso la institución no difunde dichos nombres, sino que se remite la información a los entes antes señalados, y son estos que al momento de tomar su acción deciden o no la difusión de nombres de los supuestos defraudadores del fisco. Por otro lado, la difusión de nombres a nivel de supuestos defraudadores del fisco genera riesgo de la población, permitiendo que otros contribuyentes cumplan con el fisco y con el Estado, y con lo cual el Estado logra cumplimiento tributario y crea cultura tributaria en la población. La otra información es los nombres de las personas que laboran en la unidad antifraude. Esto debido a que esta unidad ya no existe en la estructura organizacional de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, y que además en otro numeral de la resolución se protegen los datos personales confidenciales de las personas que laboran en la institución. El otro tema que solicita la desclasificación son los nombres y los otros datos personales de los propietarios de los vehículos contenidos en la base de datos del parque vehicular, cuando se trate de datos que impliquen cuantía económica o pongan en riesgo o perjudiquen la vida, la seguridad y salud de cualquier persona. En este caso, la ley es de la opinión que dejó de administrar el registro vehicular del país desde el 1 de enero del 2015, discúlpenme. Por tanto, no debe tener regulaciones en esta materia. En ese lugar será el Instituto de la Propiedad que solicite reserva si así lo estima conveniente. Además, se solicita que se modifique lo siguiente: el numeral primero de la resolución 019 del 2 de abril del 2008, en sentido que debe leerse declaración de la tasa de servicios turísticos y no tasa por servicios turísticos. Además, deberá ser suprimida la tasa única anual de matrícula de vehículos, puesto que la misma ya no es administrada por esta institución. En el numeral 12 de la resolución mencionada, modificar lo referido a la unidad antifraude por la unidad antievasión. Dicha reserva debe ser por el tiempo que dure la investigación. Una vez finalizada la misma, los resultados podrán darse a conocer públicamente. Esa fue la solicitud que presentó la abogada Ángela Madrid López en su condición de gerente general de la Dirección Ejecutiva de Ingresos. El instituto, por su cuenta, en fecha 10 de marzo del 2015, emitió el auto que dice: para la continuación del trámite, voy a resumir, para la continuación del trámite legal correspondiente y con el propósito de escuchar las declaraciones respecto a la solicitud de clasificación de información descrita anteriormente, cítese en legal y debida forma para que comparezca a la audiencia pública el día jueves 26 de marzo del 2015 a las 10 a.m., la cual se lleva a cabo en las instalaciones del IAIP, a la abogada Miriam Estela Guzmán Bonilla,
en su condición de ministra directora de Dirección Ejecutiva de Ingresos, quien deberá presentar el documento que acredita la representación que ostenta la abogada Ángela María Madrid López en su condición de gerente general de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, y en donde además se acredite que se le han delegado las facultades suficientes para realizar actuaciones que en representación de la titular de la ley. Asimismo, deberá presentar los medios probatorios necesarios que certifiquen la desclasificación de la información, no pone en riesgo o perjudica ninguno de los supuestos enumerados en el artículo 17 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 25 de su reglamento, ni supone un daño cierto a la protección de los datos personales confidenciales de conformidad al artículo 24 de la mencionada ley y 41, 42 y 43, 44 y 45 del respectivo reglamento, y que en el caso de las modificaciones propuestas, el daño que podría causar la divulgación de dicha información es mayor que el interés público por conocer. Notifíquese. Estos son los antecedentes de la audiencia. Muchísimas gracias. Esos son los antecedentes que motivan estar esta mañana todos aquí presentes. Previo a ceder el uso de la palabra a la Dirección Ejecutiva de Ingresos, representada por su ministra directora, Miriam Estela Guzmán Bonilla, para el público y también para los medios de comunicación, solo haré un análisis del artículo 17 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que habla de la clasificación de la información como reservada. La clasificación de la información como reservada es procedente cuando el daño que puede producirse es mayor que el interés público de conocer la misma. Nos vamos a quedar ahí hasta ese punto, porque el otro escenario es cuando la divulgación de información ponga en riesgo o perjudique. Que de igual manera la reserva de información procede en su numeral tercero, ya hablando en el tema de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, el desarrollo de investigaciones reservadas en materia de actividades de prevención, investigación o persecución de los delitos o de la impartición de justicia. Es en el otro escenario que procede la reserva de información. Ahora nos encontramos en un escenario a la inversa, no de clasificación de información, sino de desclasificación de información. En aquel momento, si nos retrotraemos al 2008, tuvieron a bien los comisionados de darle valoración más al daño que al interés público. En este caso, la motivación de la desclasificación es hacer prevalecer que es mayor el interés público en que se dé a conocer la información que el daño que pueda producirle a cualquier ser humano, en el entendido de que todos conocemos procesalmente que existe también lo que es el daño moral, y dentro de lo que conocemos los que somos abogados jurídicamente, el daño moral es aquel perjuicio sufrido a la psiquis de una persona, es la transgresión de derechos personalísimos de una persona a través de un agravio a la dignidad, honorabilidad, sosiego, integridad física, privacidad o cualquier elemento que altere la normalidad facultativa, mental o espiritual. La desclasificación solicitada
es precisamente que la autoridad tributaria está en este momento en la oportunidad de hacer prevalecer lo que es el interés público o el interés general. No pretendo dar una cátedra, pero para que entendamos la petición de la autoridad tributaria y también la responsabilidad del Instituto de Acceso a la Información Pública, vemos que ese concepto de lo que es un interés público apareció desde la época de la Revolución Francesa, cuando se reemplazó el concepto que teníamos de utilidad pública, que en esa época estaba muy ligado a lo que es el liberalismo. Y también se concebía como la guía o criterio para tomar decisiones políticas, económicas, que buscan el bien común de una sociedad. Un ejemplo, esa sociedad es un Estado en general, incluyendo a las personas que están dentro de ese Estado. Y luego encontramos ese límite que les hablaba anteriormente entre el interés público y el interés particular. El interés público es todo aquello que importa en su totalidad a la sociedad o colectividad, en este caso representada por el Estado, donde sus disposiciones involucran a todos los individuos sin diferencias de raza, credo, condición social, etc. Por tal motivo, se puede decir que un interés público consiste en la preservación de su estabilidad. El interés privado es todo aquello que importa a un particular. También hay límites. Y ese límite al interés privado está en no actuar en contra del interés público. Dicho esto, para que nos empoderemos de la materia, a ver, esta mañana se le cede la palabra a la ministra directora de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, doña Miriam Estela Guzmán Bolívar. Muy buenos días, muchísimas gracias. Me siento en casa, definitivamente, aunque es mi casa. Exactamente, es mi casa, y por eso siempre me facilitan este espacio para hacer nuestros procesos de capacitación. Gracias por la oportunidad, abogada, presidenta del instituto. Yo estoy confiada, conociendo la capacidad y el compromiso que tiene el pleno actual del Instituto de Acceso a la Información por velar que se respete el derecho de acceso que tienen todos los hondureños al tener entonces en este momento, y presentar nuestra petición de desclasificación de la información que fue declarada como reservada mediante resolución 19/2008, emitida el 2 de abril del 2008, y en esto quiero ser enfática por el pleno anterior. Creo que tengo una ventaja y debo de reconocerla, en el sentido que la presidenta del instituto tan conocedora es de la materia de transparencia como también no es de la materia tributaria, ya que posee una maestría en derecho tributario, y eso me hace estar segura que el análisis de nuestra petición va a ser desde los dos aspectos y que eso nos garantice entonces una resolución favorable a las peticiones expresadas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos.
Petición que, como ustedes bien saben, ha sido fundamentada y está en consonancia con los principios de transparencia que ya nuestra ley de transparencia y acceso a la información establece, como ser los derechos de máxima publicidad, apertura de información, rendición de cuentas, participación ciudadana, buena fe, gratuidad y la facilitación del acceso a la información al ciudadano. Obviaré referirme a las razones del por qué en su momento la Dirección Ejecutiva de Ingresos argumentó para solicitar como reservada estos 13 puntos que en su momento argumentó. Lastimosamente yo no estaba formando parte de esa administración, desconozco realmente cuáles fueron las razones. Sé también que hay 9 de esos 13 puntos que, amparados a ley, sí es necesario que se sigan manteniendo como reserva. Todo lo que es relacionado, por ejemplo, a la declaración de los impuestos que nosotros administramos y que son los que presentan los contribuyentes. Hacia eso nos va nuestra petición. Nuestra petición está básicamente fundamentada en 4 puntos que creemos que no hay ni existió razón alguna para solicitar la reserva. Y son puntualmente los que ya mencionó el abogado y que los vuelvo a mencionar, y es, en primer lugar, la cuenta corriente de los contribuyentes, ya que el artículo 6 del decreto 113/2011, ¿verdad?, faculta a la administración tributaria para publicar las deudas en mora de los contribuyentes. Esto, ¿por qué se hace? Creemos que es una amonestación moral para los morosos, habida cuenta que la población tiene derecho a conocer la insolvencia de esos con el fisco. Luego está también la petición de desclasificación de los nombres de los contribuyentes, agentes o responsables que han sido presentados a la orden de la Procuraduría General de la República o del Ministerio Público o de las acciones que se promueve o ha promovido acción judicial. Creemos que en este caso no difundir esos nombres es un contrasentido, porque una vez que ya se judicializa la acción, abogado, porque también es penalista y ha procurado en esta materia buena parte de su ejercicio profesional, sabe que ya son públicos, salvo que el juzgado, al criterio de ellos, la declare como confidencial o como reservada por razones que ellos argumentan. Pero una vez, repito, que esto ya es competencia de los juzgados o tribunales, me parece un contrasentido que se le mantenga un bozal a la administración tributaria de no poder dar a conocer qué acciones se han emprendido en contra de aquellos morosos que lesionan realmente el derecho de una vida mejor para 8 millones de habitantes que esperan que el Estado tenga los fondos necesarios para poder ejecutar sus compromisos sociales. Luego también hemos solicitado que los nombres de las personas que laboran en la unidad antifraude, por una sencilla razón, esas unidades ya no existen, ¿verdad? Fue cancelada a raíz de que, como ustedes bien saben, el presidente de la República, en el Consejo de Defensa y Seguridad, tomó la decisión de crear lo que conocemos como la Fuerza Nacional Antievasión, que está conformada por el Ministerio Público a través de la Unidad Especial contra Delitos Tributarios Conexos, que fue creada para este menester, la Procuraduría General del Estado, en defensa de los intereses del Estado, obviamente, la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, la Dirección Nacional de Servicios Especiales de la Policía Nacional y la Dirección Ejecutiva de Ingresos, que es quien la coordina. Entonces, al haber creado esta nueva fuerza de tarea, no tenía ningún sentido, porque representaba una duplicidad de esfuerzos, seguir manteniendo la unidad de antifraude que en su momento como parte de la Dirección Ejecutiva de Ingresos. Entonces, ante las actuales circunstancias, no tiene ningún sentido mantener reservado la información sobre algo que realmente no existe ya dentro del organigrama institucional.
Luego, en ese mismo sentido, los nombres y otros datos personales de los propietarios de los vehículos contenidos en la base de datos del parque vehicular, puesto que, como ustedes conocen también, a partir del 1 de enero de este año 2015, todo lo relativo al registro de la propiedad vehicular fue trasladado al Instituto de la Propiedad en cumplimiento al decreto que constituye el fideicomiso para el nuevo operador del registro de la propiedad vehicular. Y si nos vamos mucho más atrás, ya se había emitido en el momento de que creo que fue el decreto, no recuerdo ahorita, donde el registro de la propiedad vehicular se ordenaba trasladarse al Instituto de la Propiedad por el principio de registro único, ¿verdad? Entonces es un contrasentido mantenerlo en la ley, y por eso y una vez que se crea la APP y se da origen al fideicomiso para el manejo de la propiedad vehicular, se envía toda esta información al Instituto de Propiedad. Entonces no hay sentido tampoco que nosotros tengamos en hacer una información que ya no está en nuestro poder. Todo, repito, lo concerniente al registro de la propiedad vehicular está ya en poder del Instituto de la Propiedad. Le corresponderá a este entonces solicitar al Instituto la reserva de información que ahora está en su poder y no, repito, en poder de la Dirección Ejecutiva de Ingresos. Igualmente estamos solicitando se modifique el numeral primero de la resolución 19/2008, ya que ahí se menciona tasa por servicios turísticos, y lo que en todo caso debería de leerse es declaración de la tasa por servicios turísticos, puesto que es la declaración la que realmente se tutela por las implicaciones que tiene poner en conocimiento todo lo que son los ingresos de los contribuyentes. Igualmente lo que es la tasa única anual de matrícula de vehículos, porque ya no es algo que nosotros estemos administrando. La recolección y administración de la tasa vehicular ha sido trasladada igualmente al Instituto de la Propiedad, ya no es un ingreso que nosotros estemos administrando, por tanto debería desaparecer de la resolución donde se decreta la reserva. Igual, en el numeral 2 de la resolución mencionada, modificar lo referido a la unidad antifraude, puesto que ya hemos mencionado no existe, lo que existe ahora es la Fuerza Nacional Anti-Evasión. Así que eso es básicamente el por qué estamos solicitando, y creemos, señores comisionados del Instituto de Acceso a la Información, que si bien es cierto lo que usted expuso, que también es un derecho preservar la moral y el daño psicológico que se pueda causar de que un contribuyente se conozca que se han iniciado acciones y se han trasladado al Ministerio Público o a la Fiscalía le pudiese causar, también creo que no es menos cierto que desde el momento en que el infractor se apropia de dinero que no le corresponde, que son de una colectividad a través de lo que son los impuestos, él mismo se pone en riesgo de poder ser expuesto de una acción criminal. Creemos que cada vez que la Dirección Ejecutiva de Ingresos ejecuta una acción para perseguir el no pago de los impuestos, estamos fortaleciendo cultura tributaria en este país. Honduras, como ustedes bien lo saben, demanda de muchos cambios, demanda de muchas acciones que única y exclusivamente pueden ser financiados a través de los impuestos que pagamos todos los hondureños. Y no es justo que ante el velo de la impunidad que representa esta declaración de reserva se sigan escudando para apropiarse de dineros ajenos. Quien se pone en situación de riesgo es el mismo contribuyente al no cumplir con sus obligaciones tributarias. El ciudadano creo que tiene derecho a saber qué es lo que la administración tributaria está ejercitando para tutelar el derecho que tienen los hondureños de contar con los recursos provenientes de las tasas e impuestos que la administración tributaria está administrando. Repito, me siento confiada saber que esta petición va a ser analizada por el Pleno de Comisionados, que conozco
de su vocación por la tutela del derecho de acceso a la información pública, que conozco de su preparación, conozco el profundo conocimiento de todas estas materias, y sé que entonces la petición nuestra va a ser declarada al lugar. Repito, no hay ningún sentido que a la ley se le ponga un bozal en cuanto a poder publicar cuáles son las acciones que están ejercitando. Si es simple y sencillo de que los medios de comunicación vayan a los juzgados y de primera mano conozcan el nombre de los contribuyentes a los cuales se les ha presentado una acción penal, habida cuenta el ejercicio de la facultad determinadora y fiscalizadora de control que tiene la Administración Tributaria. Se le pregunta a la directora, a la ministra directora ejecutiva de ingresos sobre su exposición, si cuenta con algún medio de prueba, no del interés público, ni tampoco del interés privado, porque no admite prueba. Pero, en caso de que el daño, si existió en el 2008, dejó de existir, o en qué momento ese daño se produjo. Sabemos procesalmente que el daño no se presume, el daño se prueba. Entonces, en este caso, sí cuenta con algunas pruebas sobre el tema del daño para haber tomado esa resolución. Existió, desapareció o nunca existió, habida cuenta que dentro de su exposición indicó hay o existió el daño. En caso de no contarlas con ella, este pleno podrá otorgarle el tiempo que usted considere necesario a fin de que las pueda presentar en forma escrita, elaborada dentro de su gestión, a fin de que nos pueda servir de base y de sustento para una toma de decisiones del Pleno de Comisionados. Reitero, repito, la decisión que tomará después del análisis del expediente el Pleno de Comisionados son esos límites entre el interés público y el interés privado. Pero la toma de decisiones será en base a pruebas. Los daños, o como nos conocemos también los abogados, que siempre agregamos la otra colita, los daños y perjuicios, no se toma una decisión en base a una presunción, sino en base a una prueba. Se le cede la palabra. Gracias, comisionada presidenta. Efectivamente, le estoy entregando, ahorita le entrego por medio del secretario del Pleno la documentación que acredita y sustenta nuestra petición, y básicamente está examinada, bueno, uno, en acreditar la actuación de la abogada Ángela Madrid, ¿verdad? Que en su momento ella estaba delegada por mi persona, virtud de que me encontraba fuera del país, para poder entonces presentar la solicitud de suspensión de reserva. Aquí se los hago acompañar. Igualmente se presenta copia, ustedes igual tienen acceso a la misma, del decreto 113 de 2011, constitutivo de la ley de eficiencia de los ingresos y el gasto público, lo cual en su artículo 6 ordena a la Dirección Ejecutiva de Ingresos publicar la deuda de morosos líquida y exigible en su página en internet y en las centrales de riesgo que operan en el país, habida cuenta que la población, repetimos, tiene derecho a conocer la morosidad o insolvencia de los sujetos pasivos, permitiéndonos entonces así fomentar la postura tributaria en la población hondureña, con lo cual se salvaguardan los posibles intereses del Estado. Igualmente les haremos entrega del diario oficial La Gaceta,
donde se publica, bueno, uno, la creación de lo que en su momento fue la unidad antifraude, y luego se acompaña el decreto, el acuerdo presidencial, donde se desintegra, donde se anula, se cancela la unidad antifraude, habida cuenta que se creó la Fuerza Nacional Antievasión. También les estamos haciendo entrega del decreto legislativo número 369 2013, que contiene el contrato de fideicomiso para el proyecto de operación, funcionamiento, financiamiento y administración de registro de la propiedad vehicular a nivel nacional e implementación de los temas de la gestión vehicular, suministración de placas, otorgamiento de licencias de conducir, modernización del sistema de sanciones e infracciones de tránsito y la significación de la recaudación de multas, que es lo que sustenta entonces nuestra petición de que se suprima la reserva sobre lo referente a la tasa de registro vehicular, puesto que ya no lo manejamos nosotros. Bajo esta premisa, entonces estoy entregándole al comisionado presidente lo de los 3 puntos. En lo que se refiere el comisionado a los nombres de los contribuyentes a los cuales se les ha promovido acción judicial, la base para solicitarlo, y ustedes analizarán que prima más el interés público de conocer información o el daño que se pudiese causar a la imagen de la persona que se ve involucrada en estas acciones, pues ya es más un tema de reflexión. Habida cuenta también, repito, que estas acciones son públicas una vez que se judicializan en los juzgados o tribunales de la República a través de la presentación de las acciones por parte del Ministerio Público o de la Procuraduría General de la República. Entonces no tiene ningún sentido que al ser ya público nosotros no podamos referirnos a esas acciones, puesto que están reservadas en una resolución que el pleno anterior de comisionados lo presentó. Entonces, al ser público, ¿dónde está el asidero entonces para que sea reservado en la Dirección Ejecutiva de Ingresos? Es un contrasentido terrible, ¿verdad? Pues entonces la reserva debería de ampliarse también a los juzgados o tribunales, y sabemos que esa ya no es competencia del Instituto de Acceso a la Información Pública, sino que es a criterio del juez que determina si decreta o no la reserva del expediente que en ese momento se está sustanciando. Entonces, en un contrasentido, repito, que creemos que ustedes van a hacer el análisis correcto y se suspenderá entonces el bozal, porque yo así lo determino, el bozal que tiene la administración tributaria. Lo pueden hablar los periodistas, lo puede hablar todo el mundo, pero no lo puedo decir yo, o no lo podemos decir ningún funcionario de la administración tributaria. Admitido los medios de prueba presentados, nuevamente le pregunto a la ministra directora si quiere hacer uso de un término para presentar nuevas pruebas al respecto en el tema del daño, o solamente lo que ha presentado. Únicamente lo que he presentado, Presidenta. Sí, gracias. En ese caso, me permito solicitarle a la ministra directora y también al público 5 minutos para reanudar la audiencia y consultar con mis compañeros de pleno si ellos tienen a bien otro medio de prueba que podemos ordenar de forma oficiosa. 5 minutos.